Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que se propuso en convocatoria ordinaria en junio de 2024 en Galicia. Comenzamos con el primer ejercicio que dice así: sean A y B dos matrices tales que A más 2B igual, aquí la tenemos, y A más B igual a esta, calcular a cuadrado, apartado A. Bueno, vamos a empezar entonces a resolver el sistema formado por estas matrices A y B, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora las incógnitas serían las matrices A y B, y igual que los sistemas ordinarios, aquí lo que podemos hacer es restar ambos miembros. De esta manera, al restar ambos miembros, al restar A más 2B, al restarle A más B, lo que obtenemos es precisamente B, puesto que me queda A más 2B menos A menos B. Hacemos la resta de las matrices y obteniendo 2 menos 2, 0, 1. Bien, una vez que ya tenemos B resuelto, despejamos A en una de las dos ecuaciones. Pues por ejemplo, en la primera, en la segunda, A será igual a 4 menos 1, 0, 2 menos la matriz B obtenida. Así que A es 4 menos 1, 0, 2 menos la matriz B obtenida, que es igual a, la resta es 2, 1, 0, 1. Entonces, el problema es muy sencillo y ahora solo falta hacer A cuadrado. A cuadrado es A multiplicado por sí misma. Por tanto, cogemos la matriz A que hemos obtenido y la multiplicamos por sí misma. Ya sabemos cómo se multiplican matrices y el resultado ahí lo tenemos: 4, 3, 0, 1. Eso sería el apartado A. Vamos a hacer el apartado B. El apartado B se trata de una ecuación matricial donde hay que calcular la matriz X que satisface la igualdad A cuadrado X menos la traspuesta de A más B igual a 3y por la identidad menos 2X. Bien, como todo sistema de ecuaciones, se trata de despejar X, y por lo tanto vamos a pasar la X al primer miembro y dejando todo lo que no tenga X en el segundo. Si pasamos al primer miembro la X, tenemos que el menos 2X que está a la derecha lo pasamos sumando a la izquierda, y el menos A más B traspuesta que está a la izquierda sin la X restando lo pasamos a la derecha sumando. Sacamos factor común a X, siempre sacándolo por el lado correspondiente. Cuidado que en las matrices el factor común hay que sacarlo por el lado que corresponde, en este caso por la derecha, porque la X está multiplicando A cuadrado y a 2 por la derecha, los está multiplicando por la derecha, y entonces la X tiene que salir multiplicando en el factor común por la derecha también, porque el producto de matrices no es conmutativo. Así que quedaría A cuadrado más 2i igual, y a la derecha 3i más la suma traspuesta. Y por último, despejar X. Para despejar X hay que multiplicar por la inversa de A cuadrado más 2i a la izquierda, siempre y cuando esa inversa existe. De entrada vamos a suponer que existe, y al multiplicar por la inversa me quedaría X ya despejado igual a la matriz inversa multiplicado por 3i más A más B traspuesta. Bien, entonces se trata de calcular ahora la inversa de A más 2i, de A cuadrado más 2i. Así que vamos a ver qué matriz es A cuadrado más 2i. Y A cuadrado más 2i, aquí la tenemos. A cuadrado ya la tenemos obtenido en el apartado A. 2i es 2 por la matriz identidad, que es la matriz 2, 0, 0, 2. Sumándolas me queda 6, 3, 0, 3. Para hallar la matriz inversa vamos a seguir los pasos correspondientes para calcular la inversa. El primer paso es hallar el determinante. El determinante de esta matriz es 18. Segundo paso, calcular la matriz adjunta. La matriz adjunta es eliminar la primera fila y la primera columna, el 6, y me queda el 3. El adjunto es el 3. El adjunto del 3 es el 0. El adjunto del 0 es el menos 3, cambio de signo, y el adjunto del 3 es el 6. Bien, el cálculo de la matriz adjunta ya no lo explico porque se supone que la sabemos calcular. Siguiente paso es transponer la matriz adjunta, y la traspuesta es, aquí la tenemos, es 3 menos 3, 0, 6, es decir, es intercambiar las filas por columnas o las columnas por filas. Y por último, hallar la inversa, que es dividiendo por la inversa del determinante, es decir, dividiendo por 18 en este caso, o lo que es lo mismo, multiplicar por 1 partido por 18. Así que la inversa sería 1 partido por 18 por la traspuesta de la adjunta.
De momento el 18 lo voy a dejar aquí fuera, el 1 partido por 18 lo voy a dejar fuera, no entro multiplicando a las 4 componentes de la matriz porque me va a facilitar luego las cosas a la hora de calcular x. Bueno, ya tengo a menos 1, ahora me falta la otra matriz que es 3i más la traspuesta de la suma de a y b. Vamos a ver quién es esa matriz. 3i es la matriz 3003 y la traspuesta de a más b es 40 menos 1, 2. Recordar que a más b lo tengo en el apartado a y en el enunciado del problema además aquí la tengo que es la 4 menos 1, 0, 2, por lo tanto la respuesta es 40 menos 1, 2. Sumando obtengo ya la matriz que quiero, que está aquí entre corchetes, que es la 3i más la suma de la traspuesta. Bien, bueno, pues entonces x es el producto de estas dos matrices, la inversa que acabo de obtener y la última que es la 70 menos 1, 5. Ahí lo tengo, el 1 partido por 18, de momento lo dejo fuera y multiplico estas dos matrices, que con números enteros es mucho más sencillo de multiplicar, obteniendo la matriz 24 menos 15 menos 6, 30. Y al introducir ahora sí ya finalmente el 18 dividiendo a todos los elementos de la matriz y simplificando, este es el resultado final que obtenemos del apartado B. Bien, vamos con la pregunta número 2. Que dice lo siguiente: discutir según los valores del parámetro m un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Bien, aquí tenemos el sistema y vamos a escribirlo en forma matricial de la forma ax igual a b, donde a es la matriz principal, x es la matriz de las incógnitas y b es la matriz de los términos independientes, es decir, que aquí lo tenemos expresadas: a, matriz de los coeficientes de las incógnitas, x, matriz de las incógnitas, y b, matriz de los términos independientes. Vamos a aplicar el teorema de Rouchet-Frobenius para clasificar este sistema. Entonces, para ello vamos a calcular en primer lugar el determinante de la matriz principal, y el determinante de la matriz principal, si lo hacemos por la regla de Sarrus, me quedaría todo este desarrollo, haciéndolo por m por 3m por m, 3m al cubo, m más 2 por 2 por 0, 0, 2m por m menos 4 por 1, 2m por m menos 4, y luego por la diagonal secundaria sería 0, 2m por m menos 4 y 2m al cuadrado por m más 2, cambiándolos de signo, ¿no? Porque ahora multiplico por la referente a tomo como referencia la diagonal secundaria. Bien, el 2m por m menos 4 y el 2m por m menos 4 aquí se desaparecen y me quedaría 3m al cubo menos 2m al cubo, que sería m al cubo, menos 4m al cuadrado. Eso es lo que me va a dar, m al cubo menos 4m al cuadrado, una vez simplificado todo este desarrollo. Vamos a ver cuándo se anula este determinante. Este determinante es igual a 0, sacamos factor común a m al cuadrado, que multiplica m menos 4, y efectivamente esto se anula cuando m al cuadrado es igual a 0 o cuando m menos 4 es igual a 0, es decir, cuando m es 0, cuando m es 4. Los casos 0 y 4 me generan tres casos a la hora de analizar el sistema. El primer caso es que m sea distinto de 0 y distinto de 4. En ese caso, el determinante de A es distinto de 0, en consecuencia el rango de A es 3 y el rango de la ampliada es 3 también, entonces los rangos coinciden y además coinciden con el número de incógnitas y según el teorema de Rouchet esto me dice que el sistema es compatible determinado. Bueno, que el rango es 3 es evidente porque sabemos que por la definición de rango, el rango es el orden del mayor menor no nulo dentro de la matriz. Y dentro de la matriz, si la propia matriz, que tiene orden 3, el determinante es distinto de 0, ya la propia matriz A me sirve para justificar que el rango de A es 3. Y el rango de la ampliada es 3 porque la ampliada es una matriz 3 por 4 que en ningún caso puede ser superior a 3 y cojo la propia matriz A como menor dentro de la matriz ampliada para afirmar que el rango es 3 también. El siguiente caso es si m es igual a 0. Si m es igual a 0, el sistema se transforma en este sistema, es decir, sustituyo m por 0 y me queda este sistema ya desligado de m y ya trabajo con los valores numéricos. Bien, el determinante de A es 0 en este caso, sabemos que es 0 y por lo tanto el rango no puede ser 3, el rango es menor que 3. Nos preguntamos si el rango es 2, pues para afirmar que el rango es 2 tengo que encontrar un menor de orden 2 no nulo dentro de la matriz A, y lo hay, que es el 2102, por ejemplo. El rango de 2 y lo justifico con el menor 2102, que es de orden 2 y por tanto que es distinto, el determinante es 4, que es distinto de 0.
Vamos con la matriz ampliada. La matriz ampliada, evidentemente, coger la fila 0, 0, 0 ya no la voy a tomar porque todos los menores de orden 3 dentro de la ampliada que contengan esta fila me van a dar 0, porque sabemos que si una matriz tiene una columna o una fila de ceros, el determinante es 0. Así que eso ya no necesito calcular el determinante. Solamente me faltaría por comprobar la formada por la segunda y la tercera columna y el término y la columna independiente, 3, 5, 0. Es decir, me falta por averiguar el determinante de esto, si me da 0 o me da distinto de 0. Bien, realizando este determinante resulta que me va a dar 4, que es distinto de 0. Esto quiere decir que he encontrado un menor de orden 3 dentro de la matriz ampliada, no nulo, por lo tanto el rango de la matriz ampliada es 3. Como el rango de A era 2, según el teorema de Rouchet, si los rangos son distintos, el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución. Y el caso tercero es si m es igual a 4. Si m es igual a 4, el sistema me queda determinado de esta forma. Y razonándolo de forma análoga a lo que hice anteriormente, el determinante de A es 0, el rango por lo tanto es menor que 3, tengo que encontrar un menor de orden 2 no nulo y el rango es 2 porque encuentro varios, hay varios, pero con que encuentre uno es suficiente. Por ejemplo, el 6104, el 6 con el 1 y el 0 con el 4. El 6 con el 1 y el 0 con el 4 es un menor de orden 2 cuyo determinante es 24, que es distinto de 0. Así que ya tengo justificado que el rango es 2. Y para la ampliada, bueno, pues para la ampliada voy a coger los menores de orden 3 posibles. Empiezo con la primera columna, segunda columna y términos independientes. Me queda este determinante, el 480, 660, 354. Resulta que resolviendo este determinante también me va a dar distinto de 0. Pues ya no necesito ver más porque he encontrado un menor de orden 3 dentro de la ampliada no nulo. Esto quiere decir que el rango de la ampliada es 3 y si el rango de la ampliada es 3 y el rango es 2, al igual que razoné en el apartado anterior, los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Así, resumiendo, si m es distinto de 0 y distinto de 4, el sistema es compatible determinado, tiene solución única, y si m es 0 o m es 4, el sistema es incompatible. Queda resuelto la pregunta número 2. Pasamos a la pregunta número 3, que dice que enuncie los teoremas de Rolle y de Bolzano. Bueno, pues muy rápidamente, empiezo con el de Bolzano. El teorema de Bolzano me va a garantizar la existencia de un cero para una función. Y las hipótesis del teorema de Bolzano son las siguientes. Si f de x es continuo en AB, esa es la primera hipótesis, tiene que ser continuo en el intervalo cerrado AB. Y además f de A por f de B, es decir, las imágenes en los extremos, el producto es negativo. O dicho de otra manera, el signo es distinto. Es decir, si f de A, si f de A es positivo, f de B es negativo. Si f de A es negativo, f de B tiene que ser positivo. También a veces se enuncia así. En vez de decir que el producto es negativo, se enuncia diciendo que tienen signos distintos. Bueno, pues en estas condiciones, el teorema de Bolzano afirma que existe un punto C perteneciente al interior del intervalo AB tal que f de C es 0. Es decir, existe un punto donde la función se anula, o dicho de otra manera, existe una raíz de la función en el intervalo AB. Y el teorema de Rolle lo que me garantiza es la existencia de un 0 en la derivada. Y las hipótesis del teorema de Rolle son que f de x sea continua en el cerrado AB, derivable en el abierto AB y la imagen de A y la imagen de B coincidentes. En estas condiciones, con estas tres hipótesis verificándose, el teorema afirma que existe un punto C perteneciente a B tal que la derivada es 0. La derivada en el punto es 0. Bueno, esos son los enunciados correspondientes de Bolzano y Rolle. Pasamos al apartado B, que es la integral de x al cubo por e elevado a x al cuadrado. Para hacer esta integral voy a descomponer este producto de la siguiente manera, en x al cuadrado por e elevado a x al cuadrado, en esos dos factores. Entonces voy a hacerlo por partes teniendo en cuenta este producto y voy a tomar las funciones auxiliares u como x al cuadrado y la derivada de v como x por e elevado a x al cuadrado, es decir, como la otra. Entonces la derivada de u es 2x y v, que sería aquí la parte más complicada de ver, pero es bastante inmediata, es e elevado a x al cuadrado partido por 2, porque si hacemos la derivada de esta función, me queda e elevado a x al cuadrado por 2x partido por 2. El 2 y el 2 se irían y me queda x por e elevado a x al cuadrado. Una vez que he detectado v aquí, ahora es aplicar la regla aplicar la fórmula de partes y es inmediato, porque quedaría que la integral que estoy buscando es igual a u por v, es decir, x al cuadrado por e elevado a x al cuadrado partido por 2, menos la integral de v por du.
menos la integral de v x al cuadrado partido por 2 por du, que es 2x. Aquí, si observamos este 2 y este 2 se va, y entonces esto me queda igual a el problema queda reducido a resolverse esta integral, pero esta integral ya la he calculado aquí, es la misma, la primitiva es esta, una primitiva es esta, por lo tanto esta integral sería x al cuadrado partido por 2 más la constante de integración. Aquí puedo sacar factor común a elevado x al cuadrado partido por 2 que multiplica x al cuadrado menos 1. Así que me quedaría esto más la constante de integración y queda resuelta la integral. Vamos con la siguiente pregunta, que es de análisis también, que me pregunta que resuelva los siguientes límites. Vamos con el primero, límite de seno de x menos logaritmo neperiano de 1 más x partido por x seno de x. Bueno, pues si sustituimos x por 0, me queda el seno de 0 menos logaritmo neperiano de 1 partido por 0 por seno de 0. El seno de 0 es 0, el logaritmo neperiano de 1 es 0 y 0 por seno de 0 es 0 por 0, que es 0. Finalmente me queda 0 partido por 0, que esto es una indeterminación del tipo resoluble por la regla de L'Hopital. Así que vamos a aplicar la regla de L'Hopital al límite de este cociente. Esto es, según la regla del L'Hopital, es el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. La derivada del numerador es derivada del seno, es el coseno de x, la derivada del logaritmo de 1 más x es 1 partido por 1 más x. Y ahora la derivada de x por seno de x, esto es un producto, es la derivada de x, que es 1 por el seno sin derivar, es decir, seno de x, más de x sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Una vez que ya tengo hechas las derivadas, vuelvo a sustituir x por 0 y me queda coseno de 0 menos 1. Y en el denominador me queda 0 más 0 por coseno de 0, es decir, 0 por 1. Coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, y aquí me queda 0 partido por 0, vuelve a dar indeterminación. Pues tengo una vez que reiterar de nuevo la regla del L'Hopital. Es decir, voy aquí, la primera aplicación de la regla del L'Hopital, que es la que ya tenía en el apartado anterior, y ahora aplico L'Hopital a esta expresión. Entonces este es el límite cuando x tiende a 0, y ahora derivo. La derivada del coseno es menos seno, la derivada de menos 1 partido por 1 más x es 1 partido por 1 más x al cuadrado, y aquí la derivada del seno es el coseno, y la derivada de este producto es coseno de x menos x seno de x. Bien, ya no me paro a explicar las derivadas porque se supone que las sabemos perfectamente. Sustituyo x por 0 y me queda 0 más 1, seno de 0, 0, 1 partido por 1 al cuadrado, 1, y en el denominador coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1 y 0 por seno de 0, 0. Es decir, me queda un medio. Ese sería el límite del apartado A. Vamos con el apartado B. Pues sustituyendo x por 0 me queda elevado a 0 menos elevado a 0 partido por 0. Queda 1 menos 1 partido por 0, que es 0 partido por 0. Indeterminación, como antes, regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, la derivada del numerador es elevado al seno de x por coseno de x menos elevado a x partido por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Vuelto a sustituir la x por 0, elevado a 0 por coseno de 0, que va a ser 1, menos elevado a 0, que va a ser 1, es decir, partido por 2 por 0, 0. 0 partido por 0. Vuelvo a dar indeterminación, vuelvo de nuevo a aplicar la regla del L'Hopital a esta segunda expresión. La derivada de este producto es la derivada del primero, que es elevado al seno de x por coseno de x por el otro sin derivar, es decir, por eso me sale aquí un coseno al cuadrado, menos o más elevado al seno de x sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno, de ahí este menos aquí, menos seno. Ahora, menos la derivada de elevado a x, que es elevado a x, partido por la derivada de 2x, que es 2. Sustituyendo x por 0, me queda 1 por coseno de 0, menos elevado a 0 por seno de 0 menos elevado a 0, bueno, todo eso me va a quedar así, 1 menos 0 menos 1 partido por 2, 1 menos 1, 0, 0 partido por 2, 0. Ese sería finalmente el límite una vez resueltas las indeterminaciones. Vamos con la pregunta número 5. Pregunta número 5 dice así, es de geometría, considérese el plano pi con un parámetro b, aparece aquí la z y la recta r, donde B y C son parámetros reales. Calcule los valores que tienen que tomar B y C para que la recta R esté contenida en pi. Bien, la situación es la siguiente. Entonces tenemos un plano, que es 4x más 2y más bz igual a 2. Tenemos la recta expresada en forma continua, x menos 2 partido por 3y menos c partido por 2 y z menos 3 partido por 4.
Entonces la situación es, aquí tengo el plano, que es este paralelepípedo, perdón, este paralelogramo en azul, color azul, una recta R contenido en el plano, y qué características tienen que tener para que esto ocurra, para que la recta esté contenida en el plano. Pues obviamente el vector director de la recta es perpendicular al vector normal del plano. Eso es, a partir de ahí vamos a trabajar, es decir, que el vector director de la recta perpendicular al normal del plano. Eso quiere decir que el producto escalar es cero. Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es cero. El vector normal del plano es el 4, 2b, son los coeficientes de x y z respectivamente, 4, 2b. Y el vector director de R son los denominadores, las componentes del vector son los denominadores de las ecuaciones continuas, en este caso el 3, 2 y 4. Así que el producto escalar es 0. Hacemos el producto escalar y el producto escalar es 4 por 3, 12. 12 más 2 por 2 más 4 por b. Esto es 16 más 4b igual a 0. Si 16 más 4b es igual a 0, 4b es igual a menos 16, de donde b es igual a menos 4. Ya tenemos medio ejercicio hecho. Y ahora me falta c. Para averiguar c, nos vamos a fundamentar en el hecho de que la recta R está contenido en el plano y por tanto todos los puntos de R están contenidos en el plano. Un punto en particular de R es el 2C3, son los que resta a la X, a la Y, a la Z. Esas son coordenadas de un punto de R. Entonces el punto 2C3 es un punto de R que pertenece al plano, por estar la recta contenida en el plano. Si 2C3 pertenece al plano, tiene que satisfacer la ecuación general del plano, es decir, que sustituyendo X por 2 y por C y Z por 3, me tiene que dar 2. Así que es lo que hago, sustituyo X por 2 y por C y Z por 3 y obtengo esta ecuación. 8 más 2C menos 12 igual a 2, de donde 2C es igual a 6 y C es igual a 3. Así que ya tengo resuelto el apartado A. Y el apartado B me pide que calcule la distancia de un punto a un plano. Bueno, miran el punto y el plano sin ningún parámetro, limpios. La distancia de un punto a un plano tengo que saber que se obtiene de la siguiente manera. Si tengo un plano, la distancia del punto al plano es el valor absoluto de sustituir las coordenadas del punto en la X, Y y Z de la ecuación del plano, igualando el plano a 0, previamente igualado a 0 el plano, y dividido por el módulo del vector normal. Por el módulo del vector normal es el 4, 2 menos 4, y por tanto su módulo es 4 al cuadrado, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Finalmente, haciendo las operaciones, 4 más 6, 10, 10 menos 4, 6, 6 menos 2, 4. Me queda valor absoluto de 4, que es 4, partido por la raíz cuadrada de 36, que es 4 sextos. Bueno, simplificando, 4 sextos sería 2 tercios, así que serían la distancia del punto al plano sería 2 tercios de unidades de longitud del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Bueno, pues ya tengo el ejercicio número 5 resuelto, con lo cual pasamos al siguiente ejercicio de geometría, que dice lo siguiente. El primero me piden la ecuación implícita de un plano que contiene a 3 puntos. Bien, pues si contiene a 3 puntos, sabemos que para determinar un plano necesito un punto y dos vectores linealmente independientes. Voy a coger el punto 0, 1, 2, que es el más sencillo en principio, por contener las componentes más sencillas. Puedo coger cualquiera de ellos, pero en particular voy a coger el 0, 0, 1, 2 y voy a coger los vectores, el QR y el QS, por ejemplo. Entonces, construyo el vector QR, cuyas componentes son las coordenadas de R menos las coordenadas de Q, que sería 3 menos menos 1, 4, 1 menos 3 menos 2, 0 menos menos 5, 5. Y QS es 0 menos menos 1, 1, 1 menos 3 menos 2 y 2 menos menos 5, 2 más 5, 7. Una vez que tengo QR y QS me aseguro de que son independientes, y en efecto lo son, porque 4 es a 1 como menos 2 es a menos 2. No es cierto, es decir, no son proporcionales ya con las dos primeras componentes, con lo cual son linealmente independientes. Así que me sirven como directores del plano. Así que cogiendo el punto 0, 1, 2 como dije, la ecuación general o implícita viene dada por el siguiente determinante: x menos 0, y menos 1, z menos 2, cogiendo el punto S,
y los vectores 4 menos 2, 5 y 1 menos 2, 7, igualado a 0. Desarrollando este determinante por los elementos de la primera fila me queda x por su adjunto, que es x por menos 14 más 10 por menos 4, x por menos 4, más y por menos 1 por su adjunto. El adjunto es 28 menos 5, es 23, pero cambia de signo porque en esta posición, en la fila 1, columna 2, el adjunto cambia de signo, menos 23, más z menos 2 por su adjunto, que es menos 8 más 2, menos 6. Y me queda, una vez haciendo estos productos, me queda menos 4x, menos 23y, menos 6z, más 35. Ese 35 se obtiene del 23, menos 23 por menos 1, 23, y menos 2 por 6, 12. 23 más 12, ese 35. Bueno, pues esta es la ecuación, que si quiero dejarla expresada de otra manera, puedo multiplicar todo por menos 1 y dejarla como 4x más 23y más 6z menos 35 igual a 0. En cualquier caso me sirven las dos formas de expresarlo. Y el apartado B me pide las ecuaciones paramétricas y la ecuación continua de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano, este plano que es el mismo que este, que es el que me dio en el apartado A. Bueno, pues la situación es, tengo un plano, un punto 3 menos 1 exterior a ese plano y la recta perpendicular pasando por P, vamos a suponer que es esta roja que está aquí, y está claro que la dirección, el punto ya lo tengo, un punto que contiene la recta que es el 3 menos 1, y está claro que la dirección de esa recta va a ser la dirección del vector normal del plano por perpendicularidad. Y el vector normal del plano son los coeficientes de x y z, que son 4, 23 y 6. Una vez que tengo este punto y este vector director para la recta, las ecuaciones paramétricas son estas. X igual al punto más las componentes del vector por un parámetro, le voy a llamar alfa, 3 más 4 alfa, menos 1 más 23 alfa, menos 1 más 6 alfa para z. Y las continuas son x menos el 3 y más 1, z más 1, partido respectivamente por 4, 23 y 6. Aquí tengo las ecuaciones continuas. Bien. Este también es muy sencillo y pasamos al ejercicio número 7, que ya entra aquí la estadística y probabilidad. Bueno, me dan dos sucesos A y B, un espacio muestral donde la probabilidad de A es un tercio y la probabilidad de B es un medio. Para supuesto que A y B son sucesos independientes, calcular estas probabilidades. Bueno, si A y B son sucesos independientes, sabemos que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto es un hecho que caracteriza a los sucesos independientes. A partir de aquí, la probabilidad de la intersección es un tercio por un medio, por lo tanto, un tercio por un medio es un sexto. Así que ya sabemos una cosa más, sabemos la propiedad de la intersección. Pero a mí me piden la probabilidad de la unión. Bueno, pues la probabilidad de la unión sabemos que es. Bueno, antes de la probabilidad de la unión voy a calcular aquí la probabilidad de el contrario de A condicionado a la unión de los contrarios. Esto es una probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. En este caso es la probabilidad de el contrario de A intersecado con la unión de los contrarios, partido por la probabilidad de la condición, que la condición en este caso es la unión de los contrarios. Bien, ahora tenemos que saber lo siguiente, que la intersección de un conjunto con el propio conjunto, unión otro, por ejemplo aquí un conjunto, intersección, dicho conjunto, unión con otro conjunto, se llama ley simplificativa y esto es lo mismo que el contrario de A. Esta intersección es el contrario de A. Entonces el numerador es la probabilidad del contrario de A, partido por. Ahora aquí aplico las leyes de Morgan y la ley de Morgan me dice que la unión de los contrarios es el contrario de la intersección. Así que la probabilidad de A contrario unión B contrario es la probabilidad de la intersección del contrario, de A intersección B. La probabilidad de A contrario es 1 menos la probabilidad de A. 1 menos la probabilidad de A es 1 menos un tercio, que es 2 tercios. Y la probabilidad del contrario de la intersección es 1 menos la probabilidad de la intersección. Como la probabilidad de la intersección era un sexto, aquí sería ahora 1 menos un sexto. Bueno, pues haciendo esta operación me va a dar 4 quintos, con lo cual ya tengo
resuelto la probabilidad de la condicionada. Y me falta aquí la probabilidad de A unión B, que no la tengo expresada, pero la probabilidad de A unión B, a ver, lo digo verbalmente, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A es un tercio más la probabilidad de un medio menos un sexto. Eso sería la probabilidad de A unión B. Y vamos con el apartado B. El apartado B ahora, el supuesto es que son sucesos incompatibles. Si son sucesos incompatibles, la intersección es el suceso imposible. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es la probabilidad del suceso imposible, que sabemos que es 0. Bien, partiendo de este hecho, la probabilidad de A unión B, aquí lo tengo, que es lo mismo que tendría que haber hecho aquí anteriormente, pero no lo hice, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A es un tercio, la probabilidad de B es un medio y la probabilidad de la intersección es 0, así que esto es un tercio más un medio, y un tercio más un medio es 5 sextos. Entonces tengo la probabilidad de la unión. Y la probabilidad de la condicional. La probabilidad de la condicional en principio es exactamente igual a lo que he hecho aquí, es decir, llego aquí al final, pero ¿qué cambia? Cambia que la probabilidad del contrario de A, eso no cambia, es 1 menos un tercio, que es 2 tercios, pero la probabilidad del contrario de la intersección es 1, porque la probabilidad de la intersección es 0. Así que queda 2 tercios partido por 1. Y 2 tercios partido por 1 es 2 tercios. Así que ya tengo resuelto la pregunta número 7. Pasamos a la pregunta número 8 y última. Esto es de una distribución normal. Me dice que una máquina que distribuye agua en botellas echa una cantidad de agua que sigue una distribución normal con media 500 mililitros y desviación típica igual a 4 mililitros. Bien, X es la cantidad de agua. Y si elegimos al azar una de las botellas, ¿cuál es la probabilidad de que lleve entre 499 y 502 mililitros? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de X comprendido entre 499 y 502? Fijaros que no tomo menor o igual y no tomo menor o igual porque no me dice ambos inclusive. Si me dijera ambos inclusive, tomaría el igual. En cualquier caso, no hay diferencia alguna entre poner el igual o no ponerlo, porque en una distribución continua el igual no va a afectar para nada al incremento de probabilidad. Así que eso es una cuestión sin importancia. Pero según el texto del problema voy a poner las desigualdades estrictas porque, repito, no me dice que tenga que considerar los extremos. Bueno, pues para pasar de X a la Z, la probabilidad tipificada Z, hay que restarle la media y dividir por la desviación típica. Entonces el 499 me pasa al ser el siguiente valor, 499 menos 500 entre 4 y el 502 menos 500 entre 4, obteniendo menos 0,25 y 0,5. La probabilidad de la normal tipificada Z entre dos valores es la probabilidad del mayor, en este caso Z menor que 0,5, menos la probabilidad de Z menor que el otro, que es menos 0,25. La del 0,5 viene en la tabla, pero la del 0,25 es negativa, hay que pasarla a positiva, y la probabilidad de Z menor que menos 0,25 es 1 menos la probabilidad de Z menor que el positivo, que es 0,25, es decir, quedándome esto, probabilidad de Z menor que 0,5 menos, y la del negativo sería 1 menos la probabilidad de Z menor que el positivo. Bueno, una vez que ya tengo esto, ya puedo ir a la tabla de la normal y buscar qué valor de probabilidad acumulada me da hasta 0,5, la normal, hasta 0,5 y hasta 0,25, que son los que necesito. Bien, pues hasta 0,5 lo tengo aquí, 0,5 de la columna del 0 es 0,6915 y 0,25 es 0,2 en la columna del 5, que es 0,5987. Volviendo aquí, pongo sus valores correspondientes, 0,6915 y 0,5987. Haciendo la operación, me da el resultado buscado. Es decir, sería el 29% de las botellas llevan entre 499 y 502 mililitros. Y en el apartado B me dicen cuál es la cantidad de agua en milímetros excedida por el 97,5 de estas botellas. Bueno, pues si esta es la distribución normal con media 500 y desviación típica 4, me están pidiendo un valor de A, aquí donde la cantidad de agua excedida de A, que exceden de A, es 97,5% y me piden la cantidad excedida del 97,5%. Evidentemente el 97,5% es un área
lo suficientemente grande para que A esté obviamente a la izquierda de la media de 500, porque si fuera a partir de 500 sería menos de 0,5 y aquí me dice que es 0,975, es decir, esta área es 0,975. Expresado en términos de probabilidad sería que la probabilidad de X mayor o igual que A es igual a 0,975. Bien, a partir de aquí tipifico la X convirtiéndola en la Z, de forma que aquí me aparece la Z ya, donde la 500 pasa a ser media cero y donde el valor A pasa a ser A menos 500 partido por 4. Entonces, es decir, que esto es igual a la probabilidad de Z mayor o igual que A menos 500 partido por 4 igual a 0,975. Ahora bien, este valor del área, que es 0,975, es lo mismo que esta área que aparece de aquí dibujada. Es decir, si por simetría es la misma, donde ahora A menos 500 partido por 4, que está en la parte negativa del eje de las X, en este dibujo pasa a formar parte de la parte positiva, es decir, pasa a ser el opuesto. Si esto es A menos 500 partido por 4, este punto que está aquí a la derecha es menos A menos 500 partido por 4. Y sabemos que la probabilidad de Z, por tanto, menor porque queda a la izquierda, que menos A menos 500 partido por 4 es 0,975. Y ¿por qué pasó el menor igual? Porque en las tablas de la normal lo que obtengo es la probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de Z menor o menor o igual. Entonces ahora voy a ver en las tablas de la normal donde me aparece de probabilidad acumulada 0,975, a ver qué valor de la variable corresponde. Y entonces el 0,975 de probabilidad, ahora lo tengo que buscar aquí lo tengo, 0,9750 corresponde a un valor de la variable de 1,9 en la columna del 6, es decir, a 1,96. Eso quiere decir que el valor de la variable, que ahora es este, que es menos A menos 500 partido por 4, es igual a 1,96. El menos lo paso para la derecha, para el 1,96, me queda así. Para despejar A menos 500 igual a 4 por menos 1,96 y A es 500 más menos 4 por 1,96. 500 menos 4 por 1,96, haciendo esta operación, me da 500 menos 784, 492 con 16 mililitros. Entonces, el 97,5% de las botellas exceden de 492,16 mililitros, que sería la cantidad a partir de la cual se considera ya que son excedentes porque son el 97,5, que es el área sombreada. Entonces este sería el resultado final. Bueno, esto es todo. Espero que os haya sido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.